Presentamos Somos Cultura 24/7. Muy buenos días, amigos de Somos Cultura. Miguel Olivarren le da la bienvenida a una semana más que estamos aquí transmitiendo cultura, arte y todo lo que tiene que ver con las manifestaciones culturales que ustedes saben que en este programa se dan. Principalmente en la mañana de hoy vamos a hablar de educación superior y para eso nos hemos trasladado hasta las oficinas de la Universidad Santa María la Antigua, USMA. Quiero saludar a todos los que nos están viendo en vivo, no solamente por televisión, sino también por nuestro canal de YouTube, Somos Cultura 247. Recuerden que este programa queda grabado automáticamente apenas termina y usted lo puede volver a ver. También en nuestras redes sociales nos va a encontrar siempre como Somos Cultura 247 en TikTok, en Twitch, en Instagram, en Facebook y queremos saludar también a los amigos de la emisora 88.9 FM que a nivel nacional nos sintonizan cada semana y como si fuera poco, y no por último ni menos importante, a nuestros amigos que nos ven por satélite. Recuerden que este programa también se ve a nivel internacional y queremos saludar a todas las personas que nos ven en Nueva York, en Canadá, en España, Argentina y en todos los sistemas de cable de Sudamérica en los de este programa se está transmitiendo regularmente. Bueno, y sin más, quiero presentarle al primer invitado del programa de hoy, el profesor Francisco Blanco, rector de la Universidad Santa María la Antigua, quien ha hecho un espacio en su agenda para recibirnos la mañana de hoy y con él vamos a conversar sobre el tema del futuro de lo que es la educación superior y las universidades y qué está haciendo principalmente la USMA, Universidad Santa María la Antigua, con todos estos cambios y herramientas tecnológicas que se presentan como un desafío para nuestros estudiantes y para la educación en nuestro país. Bienvenido, rector, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, buenos días. Bien, rector, vamos a iniciar hablando un poquito sobre la actualidad de la educación superior. Sabemos que después de la pandemia han existido muchos cambios en la educación superior, principalmente porque la pandemia nos trajo algo que no habíamos vivido, que era trabajar de manera virtual. Y esa forma asincrónica en algunas ocasiones también de hacerlo. Habían algunas universidades que ya lo estaban haciendo, pero en ese momento nos vimos obligados todos a meternos dentro de ese paquete de la virtualidad. Ya pasó eso, ya hemos vuelto a la normalidad y estamos otra vez en las aulas, pero ahora existe esa forma híbrida entre lo virtual y lo presencial, que algunas universidades lo ven, otras no. Definitivamente es una elección, pero a mí me gustaría conocer ¿cuál considera usted que son los principales retos que tiene la educación superior en Panamá? Bueno, como usted dice, si bien es cierto la pandemia adelantó, pero en realidad la universidad ha venido evolucionando prácticamente desde que se creó en el siglo XII y por supuesto desde finales del siglo pasado, del siglo XX y este es ya siglo XXI, realmente los cambios han sido más rápidos. Esto que usted está viendo ahora ya estaba previsto que en las universidades se diera, pero posiblemente unos 8 o 9 años después, en 2030, porque definitivamente el aprovechar el Internet pues era algo que tenía que venir. Cuando viene la pandemia, lo único que nos hace, y eso es un bien, entre comillas, a las universidades, es que eso que se iba a llegar en el 2030 se adelantó prácticamente al año 2000. Cuando acaba la pandemia y acaban todas estas restricciones que nos obligaron a usar la virtualidad, no era cuestión de decir, pues ya, la encasillamos, la engavetamos y ya, hasta otra pandemia que venga la virtualidad. Como vimos que fue sumamente práctico, bueno, eficiente, pues sencillamente la acogimos y eso que iba a venir más tarde lo estamos haciendo desde ahora, sin demeritar, y eso la USMA lo tiene muy presente, sin demeritar la presencialidad, porque no cabe duda que la formación, que es ese construir a ese profesional, ciertamente se puede hacer a través de lo virtual, a través de la pantalla. Nosotros hasta incorporamos laboratorios virtuales, que a veces se ve que es un poco difícil, porque oye, tú vas a un laboratorio de química, tú vas a un laboratorio de física, tú ves un laboratorio de resistencia de materiales, y bueno, tienes que ir a ver qué resistencia tiene ese material, palpándolo y practicándolo con las herramientas y con los aparatos que tenemos acá. Sin embargo, virtualmente hay laboratorios que nosotros pusimos en práctica que facilitaba incluso en las condiciones en que estábamos. Pero
¿Qué es el reto que ha asumido la universidad? Sencillamente acoger la virtualidad, pero sin dejar la presencialidad y sobre todo dosificarla. Nosotros somos convencidos de que en la licenciatura, en el grado, la presencialidad es muy importante, porque son jóvenes de 17, 18, 19 años que vienen, incluso sin mucha experiencia también en lo virtual, que eso es otro elemento que ciertamente lo entrenamos a marchas forzadas, pero definitivamente no. Pero a un joven no cabe duda que, sobre todo en el inicio de su profesión, la presencialidad, el contacto directo, incluso diría yo que hasta físico, de estar a 1 metro de distancia para darte observaciones, pues es más práctico, sobre todo en este grado. No cabe duda que en grados superiores, especializaciones, maestrías, donde el profesional de base ya está formado y donde se precisa cierta especialización, ahí es más flexible. La presencialidad sigue siendo importante, pero no cabe duda que es más flexible, que a ese profesional básico ya formado tú le puedas enfocar con la virtualidad de una forma más fácil. Así que ese es un reto que ha sido el que hemos asumido, el aprovecharnos de esa virtualidad. Y otro elemento, y es otro reto que tienen las universidades, que ya veníamos trabajando, pero que cada vez es más evidente que hay que hacerlo, es la formación dual, es decir, el trabajar conjuntamente con los empresarios, con el sector productivo, que a final de cuentas es quien va a recibir a nuestros profesionales. Entonces a veces se ha dicho, y no faltaba razón en algunos casos, que íbamos divorciados, es decir, el sector productivo por un lado con sus herramientas, sus formas de trabajo, y la academia iba por lo suyo, de tal manera que cuando se encontraba el producto de la academia con el espacio donde se recibía ese nuevo profesional, pues tenía que haber un tiempo de ajuste, a lo mejor excesivamente largo y a lo mejor excesivamente profundo, y en ese sentido nosotros estamos trabajando en esa línea, es decir, en incrementar prácticamente todas las carreras nuestras. Ahora tienen muchas prácticas profesionales, precisamente para que en los diversos ámbitos de cada profesión, además de la teoría, con profesores que ya están practicando su propia profesión, y por consiguiente cuando están formando a los estudiantes les llevan y les traen a colación pues sus propias experiencias en la profesión, sean ingenieros, sean comunicadores sociales, sean los que sean. Y también incluso otro tipo de formación después de esa básica, que lo estamos implementando mucho a través del ITUN, el Instituto Técnico Universitario Multisectorial, que básicamente trabaja la formación dual a través de técnicos, porque hoy en día tenemos que seguir trabajando profesionales de alto nivel, por así decir, ingenieros con maestría, con doctorado, pero a lo mejor la carencia que tiene nuestro país, que tiene Panamá, es el nivel técnico, un nivel fundamental para que todo engranaje funcione armónicamente. Y en nuestro país creo que falta la parte técnica. Tenemos muchos ingenieros, tenemos muchos doctores, tenemos personas sin formar, sin ninguna calificación, y nos falta precisamente, muchas veces tenemos ingenieros desempeñándose en labores técnicas que no demeritan para nada, porque incluso el ingeniero no está específicamente formado para esa labor técnica específica. Entonces, en ese sentido, sobre todo a través del ITUN, a través de educación continua, que son dos dependencias de la universidad que trata ese trabajo muy mano a mano con el sector productivo, pues estamos trabajando esta parte técnica y dual, es decir, contenido y práctica de esa profesión, con un consejo consultivo en el ITUN que está formado por las principales asociaciones del sector productivo. Excelente. Bueno, vemos que tiene las universidades muchos retos, pero uno de esos retos también, rector, es el uso de la inteligencia artificial como una herramienta para la educación. Hay gente que le tiene miedo, hay gente que está un poco aprensiva, o muchos que no entienden qué tanto puede beneficiar o ser un obstáculo la inteligencia artificial. ¿Qué opina usted? O sea, todas las innovaciones son buenas. Le voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo cuando
bueno, no era joven, no era estudiante, ya era profesor, pero joven. ¿Cuál era el miedo del profesor? El miedo del profesor es que el estudiante no usara el teléfono, y estoy hablando de principios de los años 2000, que ya empezaba a haber internet. Entonces, ¿cuál era? Prohibido tener internet en el salón. Sin embargo, ahora, ¿qué hacemos los profesores? Busquen en internet y vayan a hacer eso. Fíjense cómo ha cambiado en apenas 15 años. La institución te decía, no puede haber internet, ¿por qué? Porque se supone que el muchacho se va a poner a saber otras cosas y les va a distraer de la clase. Sin embargo, ahora el mismo profesor está diciendo, busquen tal cosa y van a tener incluso un trabajo. Nosotros estamos haciendo trabajos así en el mismo salón de clase con internet. Entonces, ¿qué significa esto? Que eso que también se tuvo miedo, porque las instituciones deportivas, las instituciones educativas dijeron, no internet en el salón. No, es más, en la universidad en un momento dado solo tenían acceso a internet en los pasillos, no en el salón. Fíjense hasta dónde. Y ahora es al contrario. En los pasillos no tiene por qué haber internet. Todo internet tenemos que tenerlo en los salones, que es donde se goza. Con la inteligencia artificial es lo mismo. Con el internet es lo mismo. El internet que tiene es tan enorme, no es infinito, pero es tan grande, que como en todas cosas grandes y pequeñas hay cosas buenas y cosas malas. Internet tiene cosas malas, pero tiene cosas muy buenas. Tenemos que aprovechar lo bueno. La inteligencia artificial es lo mismo. La inteligencia artificial es algo que facilita, es una herramienta que facilita las cosas. Por supuesto que se puede emplear mal. La energía, y sin entrar ahora en discusiones, la energía atómica es lo mismo. O sea, la energía atómica se puede usar para mucho bien, producción de energía limpia, salvo que haya algún problema como pasó en Chernóbil, pero es energía limpia que no contamina. Pero puedes hacer una bomba atómica. Entonces, todo depende de cómo lo puedas utilizar. La inteligencia artificial es una gran herramienta, es una herramienta que las universidades no pueden dejar de utilizar y de masificar. Nosotros casualmente en este sentido, con los 60 años que cumplimos el año que viene, por cierto, el 27 de mayo, vamos a tener todo el año de celebración por el 60 aniversario, vamos a tener un Congreso Internacional de Inteligencia Artificial y Robótica, porque tenemos que incorporarlo, e incluso estamos invitando, y ya han empezado a responder, a universidades católicas de Latinoamérica. Tuvimos una reunión ya hace 2 meses, fue en octubre, de ODUCAL, de la Organización de Universidades Católicas de América Latina. Ahí les dije un poquito de esta iniciativa junto con otras que vamos a tener en ese año, y ha habido 2-3 respuestas de Puerto Rico, de México, y posiblemente vengan de otras de Argentina, de Chile, donde grupos de estudiantes y profesores van a venir a hacer sus presentaciones acá, junto con otras, presentaciones de aquí nacionales, precisamente en ese Congreso Congreso Internacional de Inteligencia Artificial y Robótica, porque definitivamente, es una herramienta que ha venido para quedarse, y la universidad que forma a los futuros profesionales no puede quedar aún. Totalmente. Rector, también quisiera conocer un poco sobre la oferta académica y si ustedes han hecho algún ajuste con relación al mercado laboral de su oferta académica. Sí, un poco va en la línea de lo que comenté un poco. O sea, el gran ajuste o reajuste, que no es que hemos hecho este año, sino que venimos haciendo, es esa comunicación con el sector productivo. Es decir, el llevar al estudiante a prácticas profesionales para que complementen en forma sólida esa formación conceptual, de contenidos que se tiene. Y en ese sentido, pues estamos firmando muchos convenios con instituciones, con empresas. Hoy vino, por ejemplo, la DGI para prácticas profesionales, porque en todos los ámbitos, con firmas de abogados, incluso con el ITSE, con el INADE, precisamente para esta propiciación, por así decirlo, de lo que es la formación dual. Y como algo sí nuevo, nosotros teníamos el CCCTP, que era el Centro de Capacitación Técnica y Profesional, que era un poquito abordado o enfocado en la formación técnica, que lo convertimos el año 23, el año pasado, lo convertimos en ITUN, Instituto Técnico Universitario Multisectorial,
para pasarlo de un centro de capacitación a un instituto, de tal manera que el instituto técnico universitario, o sea que la palabra tiene su sentido, realmente sea como una pasarela que ayude en un doble sentido. Primero, en un sentido, digamos, de posibilidades económicas, porque obviamente una gran cantidad de jóvenes nuestros no pueden acceder a la universidad para una formación superior, precisamente porque no tienen los recursos. ¿Y los recursos cómo les consiguen? Trabajando. Entonces el ITUN pretende y tiene como objetivo ayudar a esos jóvenes a través de cursos cortos, pero sumamente sólidos, con el tiempo necesario, los créditos necesarios, para formarles y que les capacite para recibir ese trabajo. Y con ese trabajo que ha conseguido, él mismo se pueda sostener, porque lo que estudió también le sirve para seguir. Eso es lo que hemos llamado nosotros como una pasarela, donde se ayuda económica, socialmente al estudiante y también a nivel de contenidos, porque se les va dando esos primeros peldaños, como iba a decir en cuentagotas, o dosificado en los diplomados de 4, 5, 6 meses de este tema, otros 4 o 5 meses de ese tema, y al mismo tiempo que te permite trabajar y por consiguiente tener una cierta autonomía para seguir estudiando, te da la capacitación para, al tener el contenido, al tener la habilidad, porque eso es una competencia, es tener contenidos, tener habilidades y tener actitudes para el trabajo que se precisa, entonces también que eso que has estudiado no se pierde, sino sencillamente se reconoce, y tú cuando ya estás en condiciones puedes seguir incluso en niveles superiores de formación. Ese es un gran paso que hemos dado a través del ITUN y que hace que haya una progresión lógica de la persona que empieza. Eso es un poco como se aprendió de aprendiz a alguien que tenía más experiencia y artesano. Pues aquí es el pequeño técnico que empieza sabiendo cómo se maneja esto, pero que vas adquiriendo y de repente ya te conviertes con todo el derecho y con toda propiedad en un ingeniero, y además has sido autosostenible, tú mismo te lo has podido sostener, porque muchos de estos jóvenes vienen de estratos sociales donde a lo mejor de primera instancia no puede costearse su formación universitaria. Excelente. Hablando casualmente de formación, a mí me gustaría que nos hablara un poco del docente de la USMA, porque sabemos que hoy en día hablan mucho del docente del siglo XXI, se habla mucho de la capacitación docente y de que el docente viene siendo como un pilar importante para que las transformaciones que la universidad impulsa lleguen a darse. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, que realmente el que hace el trabajo de la formación en la USMA no es el rector. Yo doy en algunos cuatrimestres una clase, lo que me permite el tiempo, pero yo no doy clase a los 5.000 estudiantes. Quien realmente realiza el trabajo día a día son los profesores. Esa imagen que la universidad tiene, y precisamente se lo voy a recordar, ayer fue el Día del Docente, nosotros lo vamos a celebrar mañana, 3 de diciembre, y es una de las ideas que les voy a expresar, es que la universidad, la imagen que tiene en cuanto a cómo ha formado a sus egresados, no lo ha hecho las autoridades, no lo han hecho las paredes, lo han hecho los profesores. Los 300, 400 y pico profesores que tenemos cada cuatrimestre son los que a través de ellos, a los 5.000 y pico estudiantes que tenemos, son los que les va formando. Obviamente son unos profesores con el sello USMA. Todos los profesores son buenos, todas las universidades son buenas. Nosotros tenemos nuestro sello USMA, nuestra misma mística, que es formar excelentes profesionales en forma integral, con valores, con principios, que es lo que necesita nuestra sociedad. Entonces, desde el primer momento que entran en la universidad, donde en el primer cuatrimestre que ellos dan clase tenemos una inducción con todos los profesores nuevos, y luego a través de distintas capacitaciones pedagógicas, didácticas, pero también de mística y de conocimiento del sello de la universidad, y luego también capacitaciones que cada facultad debe hacer en lo que a su profesión le corresponde,
Y luego algo importante, y es que hay una inmensa mayoría de nuestros profesores que son al mismo tiempo ya excelentes profesionales. Por consiguiente, les dan el contenido, los conceptos, les da ese sello, esa mística que como profesor usmeño tiene, y traen su propio bagaje como profesionales que son. Todo eso lo metemos en, como hacen eso, ¿no?, de que metes en una licuadora. Bueno, pues ahí metes el contenido, la preparación, el sello, la mística con el bagaje profesional, que esos profesores lo mezclamos todo eso y es el resultado que tenemos. Pero sí, damos mucha importancia a los profesores, a su capacitación en estos tres aspectos. Excelente, yo le agradezco mucho el tiempo, rector, que ha dedicado, y me gustaría que estos minutos finales de la entrevista usted nos pudiera dar un mensaje, no solamente a los estudiantes de la USMA, sino también a todos los estudiantes universitarios, algo que usted quiera destacar o resaltar de su trabajo y de lo que se está haciendo en Panamá con la educación superior. Bueno, yo pienso que la educación, lo mismo, educación superior y toda educación, lo mismo que cualquier aspecto de la sociedad, tenemos que estar en una constante revisión, en un constante desarrollo y superación. Yo recuerdo, y se lo decía, ¿a quién se lo decía yo el otro día en una reunión que tuve? Que ser profesor ahora era distinto a cuando yo empecé. Yo empecé, bueno, siendo profesor de secundaria, desde los años 80 y pico y 90, pero aquí en la universidad desde el año 96. Es muy distinto ser profesor ahora que cuando yo empecé. Empezando por lo que nos piden. No sé si ustedes son profesores en alguna universidad, les piden plan analítico, plan sintético, portafolio docente, Así es. Antes nosotros, de otra manera, nos pedían lo mismo, pero de otra manera. Esta nueva forma es una manera de, porque lo que se necesita hoy en día, respaldar, avalar por todo lo que está detrás, que son las acreditaciones y reacreditaciones que necesitan las universidades. Entonces, ¿qué diría yo a los estudiantes, tanto de secundaria, universitarios, como a los profesores, como a la sociedad en general? Bueno, las universidades en general, pero la USMA en particular pretende ser la respuesta para la que fue creada allá en el año 1965. Y esa respuesta es crear profesionales íntegros, que son los que necesita. Panamá necesita profesionales, sí, y los tiene. Panamá necesita más todavía profesionales íntegros. Eso es lo que sí tenemos que reforzar, porque todavía de vez en cuando se nos escapa algunas cosillas por ahí, que si corrupción, que si falta de honestidad, que si, en fin, todas esas cosas pues que ensombrecen un poquito toda esta gran vida que tiene Panamá. Y la USMA pues pretende hacer eso, así que invito a todas las universidades a seguir en ese empeño y bueno, y a los estudiantes que quieran pues que experimenten también esta experiencia de la universidad, que les auguro y les aseguro que va a ser espectacular. Enriquecedora. Muchas gracias, rector, por su tiempo. Amigos televidentes, nosotros nos vamos ahora a un pequeño cambio comercial. Usted no se aparte de la pantalla, que cuando regresemos vamos a tener todo lo sucedido en la Semana de la Cocina Italiana. Fuimos invitados por la Asociación Italiana aquí en Panamá y también por la Cámara Italo-Panameña de Comercio, a través también de su embajador y el cónsul, quienes estuvieron muy pendientes de que participáramos e hiciéramos todas las entrevistas y resaltando la cocina y la comida italiana. Así que vamos a tener eso después del cambio. Usted no se aparte, siga con nosotros. Esto es Somos Cultura. Ya volvemos con más de Somos Cultura 24/7.